El VIH-Sida podría erradicarse definitivamente en el 2030, pero en Jalisco todavía tenemos que vencer muchísimos obstáculos. Pero ¿cómo hacerle para evitar y sobre todo para vencer una de las enfermedades más letales de las últimas décadas? Vea usted. Vivir con el VIH es vivir como si tuviera hipertensión o si tuviera diabetes, nada más que se tiene que controlar, pero es una vida normal. El tema del VIH es un tema tabú, el tema de la sexualidad es un tema tabú, ¿no? En donde moralmente hiciste algo que no está permitido en una sociedad y pues lo mejor que hacemos es incluso meter divinidades en este tema como pues Dios te castigó por eso, ¿no? Se minimiza y se dice, bueno, no va a pasar, no pasa nada, ¿no? Es una cuestión, es una infección, sigue pensándose que solamente le da a un sector de la población. Seguimos encontrándonos con sectores que recriminan a la población gay particularmente. Acumulado desde los 80s, en Jalisco se han reportado aproximadamente 15,000 personas con el virus. Acumuladas. No todos están vivos, unos ya murieron en los 80s, en los 90s, ¿no? Y digamos que actualmente vivos atendidos por la Secretaría de Salud a través del Seguro Popular, son aproximadamente 5,500 personas en este momento. Desde el descubrimiento del virus en 1981, el VIH-Sida y los avances médicos para tratarlo han evolucionado de forma sorprendente. E incluso hay especialistas que afirman que no podemos hablar de la misma enfermedad 35 años después. Sin embargo, lo que sí persiste son los prejuicios y se mantiene además el registro de más de 15,000 personas infectadas en Jalisco, según los datos de COESIDA. Continúa pues considerándose una pandemia en gran parte debido al desconocimiento y la vergüenza. Sigue habiendo números nuevos de personas que viven con la infección. Y sigue habiendo transmisión, ¿no? Transmisión, aunque por ejemplo en el caso de la transmisión vertical, que es de madre a hijo, está disminuida a un porcentaje muy mínimo, la transmisión sexual pues sigue siendo la vía. El problema es de que no tenemos educación sexual. A nadie nos educan desde chicos que existe la manera de utilizar preservativo. Ya cuando nosotros nos andamos enterando de que existen los condones, etcétera, ya sea en la prepa. Y ahorita el promedio de edad de inicio de vida sexual activa para las mujeres son 13 años y para los varones 14. El condón no va a fallar. Lo que falla es el confiar uno en que a mí no me va a pasar. Eso es lo que falla, el pensar que la persona se ve bien por fuera, está bien por dentro. Una de las necesidades principales de la epidemia, para poder controlar la epidemia, es el que tengamos que diagnosticar al mayor número posible de gente que no sabe que tiene el VIH, que no vive con el virus. Con el objetivo de diagnosticarlos, tratarlos, llevarlos a tratamiento y evitar, uno, que mueran de SIDA y la segunda, que puedan evitar la transmisión del virus. En Jalisco, poco más de la mitad de las personas que viven con VIH están al tanto de su condición
De acuerdo a las investigaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 46% de los jaliscienses que contraen el virus no lo saben y por lo tanto no están recibiendo tratamiento, con lo que se elevan considerablemente las probabilidades de que la enfermedad se siga propagando entre la población. Una prevención combinada, puesto que realizamos una serie de estrategias tanto estructurales como también individuales en las personas, ¿no? Una de las estrategias, pues, por ejemplo, estructural es impulsar el tema de la educación integral en sexualidad. Todos los centros de salud se regalan los preservativos. Es que tampoco ya no hay un problema de costo, que yo porque estoy en la secundaria no tengo con qué solventar mis condones, porque si tú vas y los compras en la farmacia son caros. ¿Y qué niño de 14 años puede comprar condones? La verdad es que no, pero son gratuitos. Se siguen muchos de los esfuerzos que se están haciendo en términos de prevención, lo están haciendo las organizaciones de la sociedad civil con sus propios recursos o las universidades con algunos programas que por iniciativa de personas que están interesadas en el tema pues van saliendo, pero no, creo que no estamos viendo la fuerza del Estado como no la estamos viendo en muchas otras cosas. Que las personas tienen que trasladarse porque evidentemente en las regiones no necesariamente hay médicos capacitados y competentes para esto. Y no necesariamente, no solamente en la atención, sino en el tema de la prevención. No en todos lados se están haciendo pruebas, por ejemplo. No en todos lados se están aplicando oportunamente los estudios de tamiz. Y eso está llevando a que las personas se nos pasen. Siempre comentan que no cuentan con el medicamento. En cuanto a las citas, primero tiene uno que pasar por un médico familiar, después esperar cerca de un mes o mes y medio para un especialista, en este caso para mi familiar lo que es el infectólogo. En 2015, el programa ONU-SIDA generó una ambiciosa estrategia encaminada a ponerle fin a la epidemia a nivel mundial denominada 90-90-90. Se busca que en el año 2020, el 90% de las personas con VIH conozcan su estado serológico, que el 90% de ellos reciban la terapia adecuada de forma continua y que de estos, el 90% consiga la supresión viral. Es decir, que la cantidad de VIH llegue a niveles mínimos para conservar una calidad de vida satisfactoria por más tiempo y reducir en gran medida la probabilidad de que se transmita a más personas. Con las décadas de experiencia que nos preceden luchando contra el SIDA, hoy se sabe que los sectores que no se perciben a sí mismos como poblaciones de riesgo tendrán más posibilidades de contraer y esparcir la enfermedad. Pero el tema continúa siendo tabú y esto se ha convertido en un obstáculo que debe combatirse desde la educación. Así que es crucial preguntarnos, ¿estamos educando bien a los niños en materia de sexualidad? No es la adecuada, porque si se les da en las escuelas, no se les da a los padres, y el mal está en los padres, no en los jóvenes, claro que sí. ¿Por qué? Claro que sí. Si yo le estoy hablando a la edad que yo tengo y si en mi tiempo mis padres no se preocuparon o no tenían tiempo porque no había o no sabían, no es posible que en la actualidad, después de que estamos viviendo ya la generación en la que yo voy, son 2 generaciones más, y se sigan suscitando este tipo de problemas que para los padres sea una vergüenza, un tabú hablar de sexualidad. Es un problema evidentemente mundial el tema de la discriminación, al grado de que ha sido declarado o ha sido considerado en algunos momentos como la segunda pandemia, ¿no? Una es la de la enfermedad y la otra tiene que ver con el estigma y la discriminación. El tema no se ha combatido adecuadamente, ¿no? Hay muchos prejuicios, hay muchos temas que discriminan, incluso hay discursos de odio, o sea, todo lo que está en la discriminación es un discurso de odio hacia las personas, ¿no? Entonces, intentar dar clases de sexualidad en la prepa es demasiado tarde, porque tú ya traes un tabú de que si uso preservativo, por ejemplo, mi novio va a creer que soy una cualquiera y ¿cómo crees? Mejor no. ¿Sí me va a entender? En cambio de decir,
es mi cuerpo, yo me protejo porque conozco de estas patologías, conozco el riesgo de embarazo, conozco el riesgo de transmisión de VIH, que es una patología que no se cura, ¿no? Y que es 100% prevenible o 98% prevenible con el uso de preservativo. La vergüenza es por ignorancia y la ignorancia trae consecuencias. Así es, la ignorancia mata. Y sigue siendo un tema difícil de abordar, sí sigue siendo un tema difícil de asumir con responsabilidad, ¿no? Es decir, si voy a tener relaciones sexuales, platicar con la pareja, ponerme de acuerdo en cómo me voy a proteger, ponerme de acuerdo en si he tenido, o sea, hablar claro sobre si he tenido otras situaciones de relaciones sexuales de riesgo que impliquen que tengo que tener una detección. Este tipo de cosas no se están resolviendo, no se están platicando, no estamos creciendo en ese sentido, creo, por lo menos con la velocidad que se requiere para poner un alto a la epidemia. De los 125 municipios en Jalisco, únicamente Puerto Vallarta y Guadalajara cuentan con los medios necesarios para atender a los pacientes con VIH y SIDA. Tan solo bajo el control del Hospital Civil hay más de 3,000 pacientes con 70 consultas diarias y 34 hospitalizados al mes. Justo por ello es tan vital que se reduzca la carga viral, especialmente en los grupos considerados vulnerables y donde persiste una epidemia concentrada. En grupos muy específicos como usuarios de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trans, personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios, ¿no? Mujeres que hacen trabajo sexual, hombres que hacen trabajo sexual, en ellos se concentra la epidemia, ¿no? Nuestro trabajo es esa, como intentar acompañarnos acompañar y acompañarnos de estas personas que llevan estos procesos. Aquí en el Mesón lo que procuramos es que las personas que viven con VIH pues encuentren un espacio digno, un espacio seguro, donde puedan acompañar su proceso de salud de enfermedad, de tal manera que puedan encontrar en ellos mismos una oportunidad y una forma de vivir que les permita pues alcanzar sus logros y sus propósitos de vida, ¿no? Hacemos prueba rápida, de acuerdo al protocolo tienes que hacerte, si tienes una prueba reactiva, una prueba positiva, digamos, te tienes que hacer una segunda prueba y luego una prueba de laboratorio. Entonces lo que hacemos aquí son las dos pruebas rápidas. Una, si resulta reactiva, hacemos una segunda, si esa resulta reactiva, entonces canalizamos a prueba de detección ya de laboratorio y de ahí a tratamiento a través de Mesón de la Misericordia, que es con quien estamos trabajando. Las intenciones institucionales tal vez podrían ser intachables y el trabajo es sin duda abrumador, pero para muchos pacientes que reciben sus antirretrovirales por medio de las instituciones públicas de salud, existe otra amenaza que pone en riesgo su calidad de vida e incluso su sobrevivencia: el desabasto que se ha denunciado tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el ISSSTE desde hace por lo menos 3 años en muchas clínicas del país. Tuvimos de subdelegación en subdelegación del IMSS tratando de que nos entregaran una simple copia de una baja porque lo aseguraron por un periodo corto nada más, y pidiéndoles esa baja y nos traían que no, aquí no corresponde, que corresponde acá, y así se quitan el problema y entonces sí, vete, ¿verdad? Empezó hace como un mes con infinidad de ronchas en la piel, trae moretones, le empezaron a salir ya moretones, algunos de color morado, otros rojizos, que ya le están saliendo en piernas y en espalda, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene ahorita el tiempo que nos enviaron aquí al Seguro Social, tiene el tiempo sin medicamento. Él estaba tomando 2 tomas, una durante la mañana y una durante la noche, las cuales implicaban 2 medicamentos diferentes, pero implicaba que son 5 pastillas las que él se tomaba y ahorita no está tomando nada. Usted vive vamos a suponer que vive en Chapala, lo mandan hasta Zapopan, ¿sí? Y así lo traen. Definitivamente no es la misma situación, ni son experiencias similares las de aquellos enfermos de VIH que viven en la zona metropolitana con acceso a información y a medicamentos que quienes deben viajar desde rincones recónditos del estado, rodeados de estigmas y víctimas de discriminación. Por ello es que los apoyos de la sociedad civil y de las autoridades son tan importantes.
Llega momentos en que le entra la depresión, que él también se desespera y me dice, ¿hasta cuándo voy a estar con esto? ¿No? Hay momentos en que yo ya no quisiera tomar el medicamento y yo lo aliento y le digo, pues es que tómalo, haz de cuenta que tienes hipertensión, que eres diabético, tómalo. Lo recibimos y trabajamos lo que le llamamos proyecto de vida. Ya la pregunta no es, ¿qué quieres hacer antes de que te mueras? ¿No? Porque ya lo tenemos en breve, sino es, ¿qué quieres hacer en vida? Hay mucha gente como él, pues si no tienen a alguien a su lado que los aliente o que les diga, vente, vamos, se dejan. Una de las respuestas de la propia ciudadanía para ofrecer apoyo y consuelo a la creciente población con VIH en Guadalajara surgió en 1996. La Asociación Civil El Mesón de la Misericordia ofrece distintos programas para alrededor de 500 personas al mes. Su trabajo es integral y abarca desde talleres de sensibilización, servicio de albergue y acompañamiento psicológico, hasta programas de detección oportuna y atención especializada para mujeres embarazadas. Un informe de ONU-SIDA estima que la cobertura mundial del tratamiento para el VIH alcanzó este año el 46%, mientras cerca de 22 millones de personas no tienen acceso al medicamento y otros 17 millones más ni siquiera saben que tienen la enfermedad. En México, cada día se registra un promedio de 30 casos nuevos y se teme que por cada uno haya otros más que se desconoce. Alarmante es que el sector más afectado son los jóvenes entre 17 y 27 años de edad, según los datos de Censida. Han ayudado solo para que se mantenga, no para disminuirla, ¿no? Entonces ahí hay un tema pendiente también de si nuestras estrategias de prevención están ayudando. El miedo se debe a que desconocemos, a que la información a veces cuando la dan la información no es de acuerdo también a la población a la que se le está dando, porque hace falta muchísimo trabajo de información, ¿no? De prevención. No solo en Guadalajara, y eso es muy importante, Ni en Vallarta. Sí, ni no solo en Vallarta, sino en los municipios del interior del estado. Cada año, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y SIDA destina 40 millones de pesos a la compra de pruebas de detección rápida, mismas que se distribuyen a las 32 entidades federativas y se les administra de manera prioritaria a las denominadas poblaciones clave. En 2010 se intensificó la detección en mujeres embarazadas y en 5 años se redujo en un 39% los casos de transmisión perinatal. Aquí se están haciendo por año aproximadamente 1000 pruebas y tenemos una tasa de positividad de alrededor del 10%, es decir, una de cada 10 pruebas que aplicamos nos sale una prueba reactiva, una prueba positiva. También le damos un servicio de confirmación de la infección de manera gratuita y también le gestionamos la incorporación a los servicios de atención de especialidad, que ese es otro paso. Una cosa es que las personas sepan que tienen VIH y la otra es que estén recibiendo atención. Para que no lleguen al SIDA. Para que no desarrollen SIDA y evidentemente también esto disminuya las posibilidades de transmitir el virus a otras personas. Claro que saben que si hubieran utilizado preservativo, hubieran evitado esta infección, porque la verdad es que el preservativo obviamente no nos previene todas las infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, es muy malo para prevenir infección por VPH, por el virus de papiloma, es muy malo para prevenir el herpes, ¿no? Genital. Pero para VIH, si tú sabes utilizar bien condón y lo utilizas de manera correcta, es extraordinario, o sea, la protección es arriba del 98%. Que nuestro ideal sería que al 100% en todas sus relaciones sexuales utilizaran un preservativo. La discriminación es uno de los principales males que retrasan y obstaculizan los avances para combatir la enfermedad. Según la última encuesta nacional sobre discriminación en México, el 36% de los mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa viviera una persona con VIH y solo el 0.2% de los encuestados elegiría a alguien con VIH o SIDA como primera opción
para colocarlos en un trabajo. En Jalisco no ha prosperado una ley en contra de la discriminación, por ejemplo, y desde el sector de las organizaciones civiles ha habido múltiples ocasiones donde se ha presentado la propuesta y no ha prosperado esta ley. Población altamente estigmatizada, ¿no? Hombres que tienen sexo con otros hombres, personas trans, obviamente sujetos a discriminación por orientación y por identidad de género. ¿Qué efectos puede tener este tema de la discriminación? Para empezar, que una persona no se tome su medicamento, no solicite ayuda, no vaya al psicólogo, no pida ampliar ese horizonte por el miedo al rechazo. Hemos distorsionado tanto la realidad y hemos etiquetado todo lo que tiene que ver con estos temas de sexualidad y VIH, que en el fondo creemos que somos inmunes a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues el rechazo de incluir en el ámbito laboral a personas con VIH, por supuesto, sigue siendo una realidad muy constante. La reticencia de las empresas para incluir en su nómina, en su campo de trabajo a personas con VIH, pues es muy común, ¿no? El estigma y el prejuicio tienen consecuencias directas y negativas en el tratamiento del VIH y SIDA en México, pues en SIDA estima que la mitad de las personas que no están diagnosticadas prefieren no saberlo por miedo al rechazo. Por ello, es muy importante que se difunda el trabajo de instituciones y asociaciones civiles que, entre otras cosas, combaten mitos y rumores infundados, como el temor de que haya un desabasto catastrófico de medicamentos a partir de las crisis económicas actuales. Hay cosas que no se reducen de presupuesto, ¿no? Se llaman los irreductibles, y uno de ellos son los medicamentos. Si vamos a estar con la oportunidad de renegociar un tratado de libre comercio, yo creo que es la oportunidad para que México pudiera poner por encima de otras prioridades la salud pública. O sea, entonces, y liberarse de esta, digamos, grillete en el que hemos estado para poder acceder a medicamentos genéricos. Para VIH, son los que se utilizan, son los que compra el Fondo Global para países de Centroamérica, de América Latina, que tienen recursos del Fondo Global. Atender a un enfermo de VIH o SIDA requiere de mucho más que la mera administración de medicamentos. Se trata de una labor delicada que debe llevarse a cabo con la misma dedicación y cariño con el que se cultiva una flor. Un trabajo que durante 20 años ha definido el rumbo del Mesón de la Misericordia. Este rosal lo que se hace es que se planta uno aquí en compañía de las familias, de las personas que murieron a causa del SIDA, y también se les da uno a esas familias para que lo hagan en su casa, para recordar a esta persona con cariño, con fortaleza, ver con mucho cariño el Jardín del Rosal y recordar por qué estamos trabajando y seguir adelante para que este jardín, aunque se escuche raro, no tenga más rosas. Pese a existir muchos mitos e ideas equivocadas sobre el uso del condón y su relación con la epidemia, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas y UNOCIDA confirmaron en conjunto hasta ahora el preservativo masculino de látex es la tecnología individual disponible más eficaz para reducir la transmisión de enfermedades e infecciones por vía sexual. La educación debería de ir de inicio hacia los padres, porque si un padre se avergüenza de su sexualidad, se avergüenza de las prácticas que él tiene, sean las que sean, se avergüenza, va a avergonzar al hijo, va a enseñarse al hijo a avergonzarse, no lo va a enseñar a entender que la sexualidad es parte de él y es parte de lo que tiene que vivir con dignidad y con orgullo. Orgullo y dignidad son dos valores que necesitamos para tener calidad. Sin embargo, esos mismos valores les han sido negados a aquellos que padecen VIH-Sida. Lo que necesitamos es un cambio, es cambiar nuestra percepción hacia esas personas y hacia la enfermedad. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.